Hey, qué rollo, chalones, aquí somos amigos de Desnudando la Teoría. En un nuevo capítulo de hoy les vamos a hablar de la fenomenología en general. Pero para entender la fenomenología, primero hay que comprender a este autor llamado Husserl. Bueno, no es un autor, es un filósofo que tuvo varios discípulos, ¿no? Entre ellos fue Heidegger, pero de eso vamos a hablar más hace rato. Primero, Husserl fue el pionero en crear la fenomenología. ¿Y qué es esto? Se preguntarán. Pues es la explicación de fenómenos, así tal cual. O sea, cómo explicarlos básicamente. Sí, ¿no? Eso se refiere más o menos Husserl cuando se refiere con fenomenología. Y el método que Husserl usa es, tú al momento de ver una cosa, ver un objeto, lo miras como desde tu perspectiva, pues como de según tus ojos. Pero lo que Husserl busca es que tú pongas el mundo entre paréntesis, así tal cual, estoy citando literalmente, poner el mundo entre paréntesis y ver desde una perspectiva más alta, por así decirlo, con la conciencia, no bajo tu experiencia o tu influencia. ¿Me explico? Bueno, este es más o menos el método que usa Husserl, digo, pero su discípulo Heidegger tiene otros métodos. ¿Qué métodos usa Heidegger? Heidegger en sí utiliza el mismo, que es la fenomenología, nada más que él ve este método para revelar el sentido del ser, no explicando cosas externas, sino cómo se muestran las cosas en la experiencia, en base a la experiencia y dentro de la experiencia. Ah, ya. Heidegger es el de Dasein, ¿no? Ajá. Okay, sí, Él fue sí. el que propuso el Dasein, que es el ser en el mundo. Ajá, ser en el mundo. El ser, bueno, Dasein es ser de ahí, algo así, ¿verdad? No, sí, ser de ahí ahí. también. Ajá. El chiste es que Heidegger es como busca la relación de el ser con el mundo, ¿no? Sí. Así más o menos en pocas palabras. Y luego está Gadamer. Gadamer era discípulo de Heidegger, ¿no? Sí. O sea, esto es como una relación. Este tema de la fenomenología es en pura familia en realidad, porque primero es Husserl, después su discípulo siguió con este término fenomenología, pero dando otro enfoque, Heidegger, y el discípulo de Heidegger le dio otro enfoque también. Parece lo de Sócrates, Platón, Ajá, Aristóteles. así idéntico. Sí, quién sabe qué tenían en esas fechas que les gustaba hacer grupitos y hacer un desmadre entre ellos. Sí, porque solo tres. entre ellos se armaban debates de no, tú estás mal. Sí. De hecho, Husserl y Heidegger entraron en mucho conflicto porque se tiraban entre ellos por su fenomenología. O sea, El debate, güey, ¿no? debate. Bueno, pero Gadamer, ¿qué nos dice, Ernesto? Bueno, Gadamer, este personaje curioso con nombre del villano de los pitufos, lo que proponía era buscar el diálogo mediante la escritura, mediante los libros. ¿A qué vamos con esto? A que cuando tú estuvieras leyendo un libro de que, no sé, un ejemplo, un libro de historia, te lo quiero poner. Tú tienes tu perspectiva de lo que estás leyendo. Un ejemplo, estás leyendo algo de la conquista y tú sabes desde tu perspectiva qué cosas estuvieron mal y qué pasó. Pero conforme a eso tú buscas dialogar con el libro, cuestionar el libro como si tuvieras al autor así de frente y preguntándole por qué él piensa eso, por qué escribió eso. Y así puedes poder cambiar una manera pues la manera de pensar de dicho libro y ayudar a la sociedad a comprender más el libro, digamos así. Porque claramente no puedes tú preguntarle a la persona, o sea, sí se puede, pero no puedes tú preguntarle al autor directamente en ese momento, hey, ¿por qué hiciste esto? Entonces tú tienes que dialogar con el libro de que, a lo mejor este güey puso que Hernán Cortés era bueno porque es español, no sé, y así, ¿sí me explico? Es una cuestión de diálogo directo con el libro y con el autor en la mente, no. Es para enriquecer el diálogo, vaya. Bueno, para enriquecer el conocimiento. Gadamer lo que busca es como que haya esta interacción donde no te cierres a lo que tú piensas y digas, lo que yo digo es lo correcto ya. No, Gadamer busca que tu perspectiva se fusione con la perspectiva del autor del libro y así enriquezcas tu conocimiento o cambies tu perspectiva de lo que pensabas, ¿no? O
sea, porque a lo mejor lo que tú pensabas de que Hernán Cortés era malo, estás erróneo. Y ya leyendo el libro dices, ah, no, Hernán Cortés capaz sí es bueno, capaz sí hizo mejores cosas. Es un ejemplo nada más, ¿verdad? Hay que ser auténtico. Ajá. O sea, Hablando de autenticidad. Heidegger propone que el Dasein tiene dos modos de ser, güey. El inauténtico y el auténtico. El auténtico dice que es apropiarse de la propia existencia. ¿Qué querrá decir eso? es muy confuso porque creo que te puede explicar más fácilmente qué es el inauténtico y de ahí podemos partir para explicar el auténtico. Con apropiarse ¿cómo es? Apropiarse de la propia de existencia. la propia existencia, creo que se refiere mucho más a entender cómo suceden las cosas, analizarlas y tomar en cuenta y retroalimentar unas con otras. Hacer una correlación de cómo sucede y por qué sucede. Ok, como, pues sí, atar todo el sentido, ¿no? O sea, como dar el sentido de, esto pasó. Hacer una conexión entre todo lo que pasa. Eso, yo no pensé eso. No sé, yo pensaba en algo auténtico como, no sé, tener tu propio pensamiento de lo que pasa en... Ser original. Ajá, tener un pensamiento diferente a los demás, aunque estés erróneo. Pero claro, Aunque ser eso también auténtico, piensan los demás. ser auténtico no se refiere a eso, Heidegger no se refería a eso como tal, ¿no? Pero ¿qué es un ser inauténtico? Un ser inauténtico es básicamente ser uno más. Más que nada, pensar como los demás. Compartir la misma forma de actuar y Caer de en pensar una- ante cualquier situación. Eso es justo lo que es caer en la rutina, ¿no? Sí. Ser un godín más en la vida, Sí. así tal cual. Vestir el mismo traje que todos, la misma empresa que todos hacen. Ser una oveja del rebaño. Ajá, O- justamente eso. La escuela, ¿no? Eso Todos es vistiendo el mismo ser uniforme. auténtico. Nosotros somos auténticos porque sí. Bueno, pero claro, estas fenomenologías de cada uno de estos filósofos buscan lo mismo, como explicar el... ¿Explicar en qué? ¿Qué similitud tiene? Ajá. Bueno, la Yo tenía la palabra que similitud se me fue. que creo que tú querías dar es que todos tratan de hacer que el ser humano de una u otra manera piense más allá de lo que tiene enfrente. Tenemos un celular, sabemos que es un celular, pero quizá no sabemos los componentes que tiene, cómo se hizo, cómo se llegó a tener eso, los antecesores. Ok, sí. Entonces, Como... Pues sí, no, No, yo lo sabía, güey. me he pegado. Bueno, es como comprender bien lo que estás viendo, ¿no? Comprender bien la realidad de las cosas. Bueno, entender los fenómenos que pasan. Sí, a eso yo puedo entender, o sea, que es como comprender lo que pasa a tu alrededor, las acciones que hay. Bueno, pero claro que esa es la similitud que hay, pero claro que estas filosofías también son diferentes. ¿En qué se diferencian, Axel? ¿qué se piensa que? ¿En qué se diferencia la fenomenología de estos De cada tres uno de changos? los tres. Ajá. Ok, tenemos a Husserl, Sí. que es el que usa la reducción fenomenológica, que es el epogé. Entonces él se basa en todo esto, en poner el mundo entre paréntesis Ajá, sí. y mirar la Y realidad. mirar más allá, Ajá. como mirar Después, de otra perspectiva. con Heidegger, pues, es el Dasein, estudiar más el ser humano y asimismo mirar hacia adentro. Su conciencia. Lo que tú eres, ajá, tu Mirar conciencia, su lo que conciencia. tú eres, Ok, el sí. famoso yo puro. Oh, Uf. qué profundo, Y Gadamer se relacionaba más con la comunicación. El diálogo. El Gadamer, sí. El diálogo, y con el diálogo viene la comunicación, la manera de entregar las cosas para que todos lo entendamos. Algo bien, ¿no? Siento que, bueno, yo creo que me gusta más cómo lo maneja Gadamer porque siento que es más aplicable en la vida. Husserl y Heidegger, ese no.
Ah, ¿no? Ese no. Bueno, Husserl y Heidegger realmente Gracias. siento que es como muy complejo entender su fenomenología, a mi parecer. Siento que es más fácil entender a Gadamer. O sea, Más fácil. Ajá. Creo que, Como entender a qué se refiere con su fenomenología, a dónde quiere llegar. creo que quizás es más fácil entender a Gadamer por el simple hecho de que es discípulo del discípulo. Tiene la resumen de resumen. Sí, resumió y resumió. Sí. Resumido al cuadrado. Prácticamente es eso. Tenía el chat GPT de antaño. La fenomenología es muy importante porque se puede aplicar en la ciencia, ¿no? Ah, es cierto, ¿eh? Creo que lo habían comentado en algún momento. O, bueno, lo había visto. Y con las ciencias también tenemos las enseñanzas. Tú vas a la escuela que te enseñen ¿Para qué cosa? No, es que ¿sabes qué? Creo que estás erróneo. Porque según yo, estos tres personajes estaban en contra de la ciencia moderna. Ah, ya me acordé. Yo no. Porque resulta que ellos dicen que la ciencia moderna como que cada vez se va enfocando más en una sola cosa, más enfoque en algo Ah, ok, chiquito ya, sí, sí. y no tiene, como que llega un momento donde tú quieres validar algo y vuelves a lo mismo, a la misma duda. Se enfoca más porque las ciencias modernas tratan de encerrarte en una sola idea, en un solo pensamiento. Ujú. Entonces lo que tratan de hacer ellos es que abras la mente y pienses más allá de lo que te enseñan. No solo, ajá, no. Por eso es que están en contra de la ciencia, porque la ciencia te está encerrando y ellos con su fenomenología buscan hacer que tu mente vaya más allá. Sí, en pocas palabras, es de que tú piensas esto y preguntas más, no cuestiones, eso es lo correcto y ya estás chingando. Lo de siempre, ¿no? Ajá, lo de toda la vida. Y realmente, pues sí, la ciencia nos da la verdad, pero es cierto que... Siempre hay que cuestionar la ciencia. Sí, es cierto que la ciencia puede variar, o sea, puede ser errónea, pero independientemente a eso, nada más se enfoca en ciertas cosas. O sea, la ciencia tiene muchas ramas, muchísimas, y cada rama se enfoca en algo distinto, en algo específico. Por ejemplo, está biología, que se enfoca en los seres vivos, pero la biología se divide todavía en otras cosas, no sé, como Los que tienen pene, los que no tienen pene, los que tienen vagina, los que no tienen vagina. ajá, animales, bacterias, o sea, plantas. como que se enfocan nada más en estudiar una sola cosa y de ahí no van a salir y ahí se van a quedar y cada vez se van a hacer más cuando descubran que hay más cosas que estudiar y eso es lo que no quiere la filosofía, o sea, la filosofía busca como validar todo en general, no nada más enfocarte en una cosa, porque si te enfocas en una cosa, no, o sea, no vas a llegar a nada. Si tú quieres conocer la verdad objetiva de algo, no puedes nada más mirar una cierta parte. Tienes que ver todo para conocer la verdad. Sí, Eso se refería a Husserl más o menos. La biología es, digo, la filosofía es pues una manera medio ¿cómo puedo decir si no decir grosería? Que nomás así me puedo expresar. Pero es una manera medio irritante de descubrir las cosas. Porque estás pregunta y pregunte todo. O sea, si tú ves algo, te preguntas ¿y por qué? ¿Y por qué esto? Y si ves a alguien hacer algo, ¿y por qué lo haces? Y si ves a alguien, porque quieres descubrir más, quieres que tu cabeza vaya más allá del de que ves, no sé, una persona comiéndose un helado de una manera en la que tú no tenías idea de que se podía comer. Y no te vas a que, uno como normalmente lo haría, te queda de que, mira, y ya. Pero pues si nos ponemos filosóficos, vas y le preguntas, oye amigo, ¿por qué estás comiendo el helado así? No sé qué. Y eso es lo que ¿Por se qué lo busca. estás comiendo por atrás, amigo? Indagar pues sobre lo que pasa a tu alrededor, eso más o menos se reduce a la fenomenología. Pero bueno, me parece que ya con esto podemos terminar el capítulo de hoy. ¿Están de acuerdo? ¿Quieren agregar algo más? Síganos en nuestras redes. Y bien, con eso terminamos. Nos vemos en otro capítulo. Chao, chao. Ya, aquí acabamos. Bien, vámonos ya a la chingada. Hay que estudiar para inglés. ¿Cómo utilizaría yo la fenomenología para saber qué barra poder romper? Depende.
Depende con quién quieres pensar, del lado Husserl, Gadamer. El de Gargamel. ¿A qué se refiere tu pregunta? Repíteme. ¿Qué gorra comprar? Dialoga con el No sé, otro. dialoga contigo mismo. Sí. Mira tu perspectiva. Tengo que poner las dos gorras entre paréntesis. Pero con la gorra, con la otra. Y de ahí aparece tu, Ajá. literalmente